40 veces. 40 invasiones en solo 3 meses. Mi yerno Mauricio entraba a mi casa como si fuera suya, tomaba lo que quería, usaba mis cosas, traía a sus amigos. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Pero él cometió un error: pensar que una mujer de 61 años no podría hacer nada al respecto. Ese fue su peor error. Me llamo Mónica. Tengo 61 años y vivo sola desde que mi esposo falleció hace 4 años. Él me dejó esta casa, un lugar lleno de recuerdos donde criamos a nuestra hija Vanessa. Es una casa modesta pero cómoda, en un barrio tranquilo. Después de quedar viuda, muchos pensaron que yo estaba frágil, vulnerable, perdida. Mi propia hija comenzó a tratarme como si fuera una anciana confundida que necesitaba supervisión constante. Pero yo no estaba confundida. Nunca lo estuve. Todo comenzó 3 meses después de que Vanessa se casara con Mauricio. Al principio parecía un buen hombre, trabajador, educado. Pero algo cambió cuando se enteró de que yo vivía sola en una casa propia, sin hipoteca, en un vecindario donde las propiedades habían subido de valor. Vi cómo sus ojos calculaban, cómo hacía preguntas sobre la escritura, sobre si yo había hecho testamento, sobre mis planes futuros. Yo respondía con calma, observando cada gesto. La primera invasión fue sutil. Llegué a casa después de hacer las compras y noté que la puerta de la cocina estaba abierta. No forzada, simplemente abierta. Pensé que había olvidado cerrarla con llave. Pero luego vi que faltaba una botella de whisky que mi esposo había guardado, una botella cara que yo nunca tomaba pero que conservaba por razones sentimentales. Revisé toda la casa. Nada más parecía fuera de lugar. Me dije que quizás la había movido yo misma y olvidado dónde. Quizás estaba perdiendo la memoria como Vanessa insinuaba últimamente. La segunda vez fue una semana después. Salí temprano para una cita médica de rutina. Cuando regresé, encontré el sofá movido de lugar. Solo unos centímetros, pero yo limpio esa sala todos los días. Conozco cada centímetro de mi hogar. El sofá estaba en un ángulo diferente. Y había un vaso en el fregadero que yo no había usado. Un vaso con restos de refresco. Yo no tomo refresco. Eso me inquietó. Revisé las ventanas, las puertas. Todo estaba cerrado. Ningún signo de robo violento. Llamé a Vanessa esa noche. Le conté sobre las cosas extrañas. Ella suspiró con ese tono de paciencia forzada que había desarrollado recientemente. Me dijo que probablemente estaba olvidando cosas, que era normal a mi edad, que no debería preocuparme tanto por detalles insignificantes. Mauricio estaba con ella. Lo escuché reírse en el fondo. Una risa baja, casi imperceptible, pero yo la escuché. Esa risa me dijo todo lo que necesitaba saber. La tercera invasión ocurrió 5 días después. Esta vez faltaba dinero. Yo guardo efectivo en una lata de café en la despensa, una costumbre antigua. Nunca fue mucho dinero, quizás $200 o $300 para emergencias. Cuando revisé, faltaban 100. Exactamente $100. Lo supe porque había contado el dinero 2 días antes para pagar al jardinero. Tenía $320. Ahora había 220. Alguien había tomado exactamente 100. Esta vez no llamé a Vanessa inmediatamente. Me senté en la cocina, pensando. Alguien tenía llave de mi casa. Alguien sabía cuándo salía. Alguien se sentía lo suficientemente cómodo como para entrar, tomar cosas y marcharse sin dejar rastros evidentes. Las opciones eran limitadas. Yo había cambiado las cerraduras después de la muerte de mi esposo. Solo 3 personas tenían copia de las nuevas llaves. Yo, Vanessa, y el vecino de al lado que regaba mis plantas cuando yo viajaba. El vecino era un hombre de 70 años que apenas podía caminar sin bastón. No era él. Eso dejaba a Vanessa. O a alguien que tuviera acceso a sus llaves. Mauricio. Mi yerno. El hombre que había mostrado tanto interés en mi casa, en mis finanzas, en mi estado mental. El hombre que se reía cuando yo expresaba preocupaciones. Comencé a observar con más atención. Cada vez que salía de casa, dejaba pequeñas señales. Un cabello sobre el picaporte de la puerta principal. Una moneda colocada de cierta manera en el alféizar de la ventana. Polvo deliberadamente dejado en la mesa del comedor. Trampas invisibles para confirmar mis sospechas.
Y funcionaron. Cada vez que regresaba, las señales habían sido alteradas. El cabello estaba en el suelo. La moneda había sido movida. El polvo tenía marcas de dedos. Alguien estaba entrando a mi casa regularmente. La frecuencia aumentó. De una vez por semana pasó a 2, luego 3. Hubo una semana donde entraron 5 veces. 5 veces en 7 días. Yo llevaba un registro meticuloso en un cuaderno que guardaba en mi habitación, anotando cada fecha, cada objeto desplazado, cada cosa que faltaba. Pequeños objetos comenzaron a desaparecer. Un reloj antiguo que había pertenecido a mi padre. Una cajita de plata. Fotografías enmarcadas. Cosas con valor sentimental más que monetario, aunque algunas tenían ambos. Lo que más me dolió fue cuando desapareció el anillo de bodas de mi esposo. Yo lo guardaba en una cajita en mi tocador. No era un anillo costoso, pero era nuestro. Representaba 40 años de matrimonio. Cuando vi que no estaba, sentí algo romperse dentro de mí. No era solo el robo material. Era la violación de mi espacio, de mis recuerdos, de mi paz. Decidí confrontar a Mauricio. Fui a la casa que compartía con Vanessa un domingo por la tarde. Toqué la puerta. Mauricio abrió con una sonrisa amable, casi condescendiente. Le dije que necesitaba hablar con él. Vanessa salió de la cocina, preocupada. Les conté sobre las invasiones, sobre los objetos perdidos, sobre el dinero. Mauricio me escuchó con una expresión de falsa preocupación. Luego negó con la cabeza lentamente y me dijo que quizás estaba confundiendo las cosas, que a veces las personas mayores malinterpretan situaciones normales. Le dije que no estaba confundida, que sabía exactamente lo que estaba pasando, que alguien con llave estaba entrando a mi casa. Mauricio miró a Vanessa. Vanessa me miró con esa mezcla de pena y frustración. Me dijo que quizás debería considerar mudarme a un lugar más pequeño, un apartamento con menos responsabilidades, donde hubiera otras personas alrededor. Dijo que vivir sola me estaba afectando mentalmente. Mauricio asintió, apoyando cada palabra de mi hija. Dijo que ellos estaban preocupados por mí, que querían lo mejor para mí, que mantener esa casa grande era demasiado para una mujer de mi edad. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. Les di las gracias por su preocupación y me fui. En el camino a casa, algo quedó absolutamente claro. Mauricio no iba a parar. Vanessa estaba completamente manipulada. Y yo estaba sola en esto. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. Tenía 30 años de experiencia como auditora fiscal. 30 años rastreando fraudes, documentando irregularidades, construyendo casos irrefutables contra personas que creían ser más inteligentes que el sistema. Si Mauricio quería jugar este juego, yo sabía exactamente cómo ganarlo. Al día siguiente compré mi primera cámara de seguridad. No una de esas cámaras grandes y obvias que se instalan en el techo. Compré una pequeña, del tamaño de un encendedor, diseñada para parecer un detector de humo. La instalé yo misma en la sala de estar. Nadie sospecharía de un detector de humo. Luego compré otra, y otra. En 2 semanas tenía 6 cámaras distribuidas estratégicamente por toda la casa. Sala, cocina, pasillo, mi habitación, el estudio. Todas conectadas a una aplicación en mi teléfono que grababa y almacenaba todo en la nube. No tuve que esperar mucho para obtener resultados. 3 días después de instalar las cámaras, salí a hacer las compras como cada jueves por la mañana. Siempre iba al mismo supermercado, siempre a la misma hora. Mauricio lo sabía. Había establecido una rutina predecible específicamente para esto. Quería que él se sintiera seguro, confiado. Mientras empujaba mi carrito entre los pasillos, mi teléfono vibró. La aplicación me alertó de movimiento en la sala. Abrí la transmisión en vivo y ahí estaba él. Mauricio. En mi sala. Solo. Entró como si la casa fuera suya. No se apuró, no miró nerviosamente alrededor. Caminó directo al estudio de mi difunto esposo, donde yo guardaba algunos objetos de valor. Lo vi abrir los cajones metódicamente, revisar documentos, tomar cosas. Se guardó en el bolsillo una pluma antigua que había pertenecido al padre de mi esposo. Luego fue a la cocina, abrió el refrigerador, sacó una cerveza, la bebió tranquilamente apoyado en la encimera. Mi cerveza. En mi cocina.
Esa tranquilidad, esa sensación de pertenencia, me reveló algo perturbador. Esto no era nuevo para él. Lo había hecho tantas veces que ya no sentía ni un ápice de nerviosismo. Terminé mis compras normalmente. No aceleré el paso, no mostré alteración. Conduje a casa a mi velocidad habitual. Cuando llegué, Mauricio ya se había ido. Todo estaba en su lugar, excepto por la pluma que faltaba y la botella de cerveza vacía que había dejado en el reciclaje. Esa noche revisé la grabación completa. Estuvo en mi casa durante 42 minutos. 42 minutos haciendo lo que quería en mi hogar. Las siguientes invasiones quedaron todas documentadas. Vi a Mauricio entrar 7 veces en las 2 semanas siguientes. A veces venía solo. Otras veces traía a un amigo, un hombre llamado Francisco que trabajaba con él. Los vi sentarse en mi sofá, usar mi televisión, comer mi comida. En una ocasión trajeron una caja grande y la dejaron en el sótano. No bajaron las escaleras sabiendo que yo rara vez iba allá debido a mis rodillas. Usaban mi casa como depósito. Pero lo peor vino después. Un sábado por la noche, cuando yo estaba cenando en casa de una amiga, recibí múltiples alertas de movimiento. Abrí la aplicación y no podía creer lo que veía. Mauricio había traído a 5 personas. 5. Tenían música sonando, botellas de licor sobre mi mesa de comedor, estaban fumando dentro de mi casa. Hicieron una fiesta. En mi sala. Con mis cosas. Usando mis muebles. Uno de ellos derramó algo en la alfombra que mi esposo y yo habíamos comprado en nuestro 20º aniversario. Los vi reír, bailar, actuar como si estuvieran en su propio espacio. Grabé cada segundo. Guardé cada archivo. Creé carpetas organizadas por fecha, por tipo de invasión, por objetos tomados. Hice un inventario completo de todo lo que había desaparecido de mi casa en esos 3 meses. El valor total superaba los $5,000. No era una fortuna, pero no era insignificante. Más importante aún, tenía evidencia irrefutable de allanamiento de morada, de robo, de invasión sistemática de propiedad privada. 2 semanas después de instalar las cámaras, decidí confrontarlo nuevamente. Pero esta vez tenía un plan diferente. No iba a acusarlo directamente. Iba a darle suficiente cuerda para que se ahorcara solo. Llamé a Vanessa y le dije que necesitaba ayuda para revisar algunos documentos legales de la casa, papeles del seguro que no entendía bien. Ella vino con Mauricio. Por supuesto que vino con Mauricio. Ella ya no hacía nada sin consultarle primero. Se sentaron en mi sala, el mismo sofá donde Mauricio había hecho su fiesta ilegal 2 días antes. Les serví café. Hablamos de cosas triviales primero. Luego mencioné casualmente que había notado más cosas fuera de lugar, que estaba considerando instalar cámaras de seguridad porque me sentía insegura. Observé la reacción de Mauricio. Un destello de pánico cruzó su rostro, tan rápido que casi lo perdí. Luego recuperó la compostura y dijo que le parecía una excelente idea, que él mismo podía ayudarme a instalar un buen sistema de seguridad, que conocía a un técnico confiable. Le agradecí con una sonrisa. Le dije que lo pensaría. Vanessa aprovechó el momento para sugerir nuevamente que quizás debería considerar vender la casa, mudarse a algo más manejable. Dijo que ella y Mauricio estarían encantados de ayudarme con el proceso, que incluso podrían comprarles la casa a mí para mantenerla en la familia. Mauricio asintió con entusiasmo. Dijo que podrían pagarme un precio justo, que me ahorraría las complicaciones de lidiar con agentes inmobiliarios y extraños. Les pregunté cuánto consideraban justo. Mauricio pensó un momento y mencionó una cifra. $180,000. Mi casa valía al menos $350,000 en el mercado actual. Lo supe porque un vecino había vendido su propiedad, casi idéntica a la mía, por esa cantidad 6 meses atrás. Mauricio me estaba ofreciendo casi la mitad del valor real. Y lo hacía con una sonrisa sincera, como si me estuviera haciendo un favor. Le dije que lo pensaría. Que era una decisión importante, que necesitaba tiempo. Mauricio se relajó visiblemente. Pensó que lo había convencido, que estaba considerando seriamente su oferta ridícula. Vanessa me abrazó cuando se fueron, me dijo que estaba orgullosa de mí por ser tan razonable, por pensar en mi futuro con sensatez. Yo le devolví el abrazo y no dije nada. Esa noche, sola en mi casa, revisé nuevamente todas las grabaciones. 40 invasiones documentadas.
40 veces que mi yerno había violado mi espacio, mi privacidad, mi hogar. 40 veces que había tomado lo que quería, usado lo que necesitaba, tratado mi propiedad como si fuera suya. Y ahora quería comprarla por menos de la mitad de su valor. El patrón era claro. Me estaba desgastando sistemáticamente, haciéndome sentir insegura en mi propia casa, manipulando a mi hija para que me presionara, todo con el objetivo final de quedarse con mi propiedad por casi nada. Pero Mauricio había cometido un error fundamental. Había asumido que yo era débil. Había asumido que la edad me había convertido en un objetivo fácil. Había olvidado algo crucial. Durante 30 años perseguí a personas que intentaron engañar al sistema. Empresarios que escondían millones, contadores que falsificaban libros, estafadores que creían ser intocables. Yo los encontré a todos. Documenté cada irregularidad. Construí casos que cerraban todas las salidas. Y nunca, ni una sola vez, dejé que alguien se escapara cuando tenía evidencia sólida contra ellos. Mauricio no era diferente. Era solo otro estafador, quizás más pequeño, más personal, pero el principio era el mismo. Y yo ya tenía más que suficiente evidencia. Ahora solo necesitaba el momento correcto. El golpe final. La jugada que lo haría caer sin posibilidad de levantarse. Porque cuando yo construía un caso, no dejaba cabos sueltos. No dejaba espacios para excusas. Había aprendido que la justicia no llegaba sola. Había que construirla, documentarla, ejecutarla con precisión. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Mauricio había invadido mi casa 40 veces pensando que era inteligente. Pero yo había documentado cada una de esas veces. Había construido un caso completo contra él sin que siquiera lo supiera. Y pronto, muy pronto, iba a descubrir que subestimar a una mujer de 61 años con 3 décadas de experiencia cazando criminales había sido el error más costoso de su vida. La invasión número 41 cambió todo. Fue un martes por la tarde. Yo había salido a mi clase semanal de yoga, algo que Mauricio sabía perfectamente porque Vanessa se lo había mencionado. Estaba en medio de una postura cuando mi teléfono vibró con la alerta de movimiento. Disimuladamente revisé la notificación. Mauricio había entrado nuevamente. Pero esta vez no estaba solo. Traía a Francisco y a otro hombre que no reconocí. Los vi dirigirse directamente al sótano con linternas y herramientas. Salí de la clase antes de tiempo, fingiendo un malestar estomacal. Conduje a casa más rápido de lo habitual, pero manteniéndome dentro de los límites de velocidad. No podía arriesgarme a un accidente o una multa que arruinara mi plan. Cuando llegué, el auto de Mauricio no estaba. Habían entrado y salido rápidamente. Bajé al sótano con cuidado. Las escaleras crujían bajo mis pies. Encendí la luz y vi inmediatamente que habían movido cajas, reorganizado muebles viejos. Pero lo que me heló la sangre fue descubrir que habían hecho un agujero en la pared del fondo. Un agujero. En mi pared. Habían roto el panel de yeso y estaban excavando hacia el espacio de arrastre detrás del sótano. No entendí de inmediato qué buscaban hasta que recordé una conversación casual que tuve con Vanessa meses atrás. Le había mencionado que mi esposo solía bromear sobre enterrar tesoros en la casa, sobre esconder dinero en las paredes como hacían en las películas antiguas. Era solo una broma. Mi esposo nunca hizo nada así. Pero aparentemente Mauricio lo había tomado en serio. Estaba literalmente destruyendo mi casa buscando un tesoro imaginario. La furia me invadió con una intensidad que no había sentido en años. No era solo invasión ahora. Era vandalismo. Destrucción de propiedad. Y lo peor era que sabía que si lo confrontaba, si llamaba a Vanessa, ella encontraría alguna excusa. Diría que Mauricio estaba ayudándome con reparaciones, que yo había olvidado que les había dado permiso, que mi memoria me estaba fallando nuevamente. Subí del sótano y me senté en la cocina. Respiré profundamente. La rabia no ayudaría. La emoción no construye casos ganadores. Los hechos sí. La evidencia sí. Revisé la grabación del sótano en mi teléfono. Había capturado todo. A Mauricio y sus amigos rompiendo mi pared, rebuscando entre los escombros, riendo mientras destruían mi propiedad. Uno de ellos dijo algo que me dejó sin aliento. Dijo que cuando la vieja muriera o la metieran en un asilo, la casa sería de Vanessa de todos modos, así que importaba un poco de daño ahora. La vieja.
Así me llamaban. Y hablaban de mi muerte o mi internamiento como si fuera inevitable, inminente, conveniente. Mauricio se rió y dijo que faltaba poco, que yo ya estaba mostrando signos de demencia, que Vanessa estaba considerando llevarme con un médico para que evaluara mi capacidad mental. Estaban planeando declararme incompetente, quitarme el control de mis propias decisiones, apropiarse de todo mientras yo todavía respiraba. Guardé esa grabación en 3 lugares diferentes. La subí a la nube, la copié en una memoria USB, la envié por correo electrónico a una cuenta secundaria. Esa conversación sola valía más que cualquier objeto robado. Era evidencia de conspiración, de intención maliciosa, de un plan sistemático para despojarme de mi autonomía y mi propiedad. Si esto llegaba a un juez, Mauricio no tendría defensa posible. Los días siguientes fueron los más difíciles. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Tuve que sonreír cuando Vanessa llamó para preguntar cómo estaba. Tuve que agradecer cuando Mauricio ofreció venir a revisar unas tuberías que supuestamente hacían ruido. Rechacé educadamente diciendo que ya había llamado a un plomero. Él insistió. Yo insistí más. Finalmente se dio por vencido, pero noté la frustración en su voz. Estaba perdiendo acceso, perdiendo control, y eso lo ponía nervioso. 2 días después recibí una llamada de Vanessa. Sonaba preocupada. Me dijo que había estado hablando con Mauricio sobre mi bienestar, que ambos creían que yo necesitaba más apoyo, que habían encontrado un centro de evaluación geriátrica excelente donde podían hacerme pruebas cognitivas. Dijo que era solo para descartar problemas, que muchas personas de mi edad lo hacían como precaución, que ella vendría a recogerme el próximo viernes para llevarme. Le dije que lo pensaría, pero ya sabía lo que estaba pasando. Iban a llevarme con algún médico que les debía un favor, alguien dispuesto a diagnosticar demencia o incapacidad con poca evidencia real. Con ese diagnóstico podrían solicitar tutela legal. Vanessa se convertiría en mi tutora. Y Mauricio, por extensión, controlaría mi vida, mis finanzas, mi casa. Era un plan casi perfecto. Casi. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir esperando. No podía darles más tiempo para ejecutar su plan. Necesitaba actuar ahora. Llamé a un abogado que había conocido durante mis años como auditora, un hombre llamado Gael que se especializaba en casos de fraude y abuso financiero contra personas mayores. Le expliqué mi situación. Le envié algunas de las grabaciones. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea cuando terminé de hablar. Luego Gael dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que en 30 años de práctica legal había visto muchos casos de abuso financiero contra ancianos, pero rara vez había visto a una víctima con tanta evidencia documentada y tanta claridad mental para construir su propio caso. Me preguntó qué quería hacer exactamente. Le dije que quería justicia. Quería que Mauricio enfrentara consecuencias reales. Quería recuperar mi paz. Y quería hacerlo de una manera que no dejara ninguna duda sobre mi capacidad mental. Gael me propuso un plan. Primero, necesitaba someterme a una evaluación cognitiva completa con un neuropsicólogo independiente, alguien sin conexión con Vanessa o Mauricio. Esa evaluación establecería oficialmente que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Segundo, necesitábamos presentar toda la evidencia a la policía, pero de una manera que garantizara que la tomaran en serio. Las personas mayores que reportan robos familiares a menudo son ignoradas o tratadas con condescendencia. Necesitábamos un caso tan sólido que fuera imposible de desestimar. Acepté ambas sugerencias. A la mañana siguiente fui a la evaluación cognitiva. Fueron 4 horas de pruebas exhaustivas. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, capacidad de razonamiento, funciones ejecutivas, atención, lenguaje. La neuropsicóloga era una mujer seria de unos 50 años llamada Regina. Al final de las pruebas me miró con una expresión curiosa y me preguntó por qué estaba allí. Le conté brevemente mi situación. Regina negó con la cabeza con disgusto. Me dijo que mis resultados estaban en el percentil superior para mi grupo de edad, que mi función cognitiva era excelente, que no mostraba ningún signo de deterioro mental. Me entregó un informe oficial de 15 páginas documentando cada aspecto de la evaluación. Ese informe se convirtió en una de mis armas más poderosas. Era prueba irrefutable de que yo no estaba confundida, no estaba perdiendo la memoria, no necesitaba tutela de ningún tipo. Mientras tanto,
Mauricio continuó sus invasiones. La 42. La 43. Cada una documentada meticulosamente. En la invasión 44 trajo de nuevo a sus amigos. Esta vez no solo usaron mi sala. Entraron a mi habitación. Vi en las grabaciones cómo Mauricio abría mi armario, revisaba mi ropa, hurgaba en mis cajones personales. Fue una violación tan íntima que tuve que pausar el video. Sentí náuseas. Pero no podía detenerme ahora. Necesitaba ver todo, saber todo, documentar todo. En mi joyero encontró un collar que había pertenecido a mi madre. No era particularmente valioso, quizás $300 en el mercado, pero para mí no tenía precio. Era lo único que conservaba de ella. Lo vi tomarlo, examinarlo bajo la luz, guardárselo en el bolsillo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Hasta ese momento había mantenido cierta distancia emocional del proceso. Había tratado esto como un caso profesional, como los que solía manejar. Pero cuando vi a Mauricio robar el collar de mi madre, algo se rompió dentro de mí. Llamé a Gael esa misma noche. Le dije que estaba lista para proceder, que tenía suficiente evidencia, que quería terminar con esto. Gael me dijo que esperara un poco más, que había estado consultando con un detective de la policía que se especializaba en crímenes contra personas mayores, que ese detective quería más que solo evidencia de robos. Quería atrapar a Mauricio en el acto, con intención criminal clara, de una manera que no dejara espacio para que alegara que tenía permiso o que era un malentendido familiar. Le pregunté qué proponía. Gael explicó que necesitábamos crear una situación donde Mauricio creyera que la casa estaba completamente desprotegida, donde se sintiera tan seguro que cometiera un error grave. Una trampa. Le dije que haría lo que fuera necesario. Gael me explicó los detalles. Yo tendría que mudarme temporalmente, hacer creer a todos que me había ido por un periodo extendido. Dejar la casa aparentemente vacía, pero completamente monitoreada. Esperar a que Mauricio cayera en la trampa. Era arriesgado. Significaba dejar mi hogar, confiar en que el plan funcionaría, exponerme a la posibilidad de que Mauricio causara aún más daño mientras yo no estaba. Pero también significaba terminar con esto de una vez por todas. Ya no más invasiones. Ya no más robos. Ya no más vivir con miedo en mi propia casa. Acepté el plan. Y así comenzó la fase final de mi contraataque. La mudanza tenía que parecer real. No podía simplemente desaparecer sin una historia convincente. Llamé a Vanessa y le dije que había decidido tomarme unas vacaciones largas. Que una amiga de mis años de trabajo me había invitado a quedarme con ella en otro estado por un mes, quizás 2. Que necesitaba un cambio de aire, despejar la mente. Vanessa sonó sorprendida pero contenta. Dijo que le parecía una idea maravillosa, que yo necesitaba salir más, conocer gente. Mauricio estaba con ella. Lo escuché decir algo en el fondo. Vanessa me preguntó qué haría con la casa durante ese tiempo. Le dije que simplemente la cerraría, que detendría el correo, avisaría a los vecinos, apagaría el calentador de agua. Mauricio tomó el teléfono. Me dijo que eso no era seguro, que una casa vacía por tanto tiempo podría atraer problemas. Se ofreció a pasar regularmente para revisar que todo estuviera en orden. Rechacé amablemente. Le dije que el vecino ya había acordado echarle un vistazo ocasionalmente. Mauricio insistió. Yo insistí más. La conversación se volvió tensa. Finalmente Vanessa retomó el teléfono y me dijo que me divirtiera, que no me preocupara por nada. Los siguientes 3 días empaqué mis cosas esenciales con cuidado. Ropa, documentos importantes, fotografías que no podía arriesgarme a perder. Gael me había ayudado a alquilar un apartamento pequeño a 20 minutos de distancia. Nadie sabía la dirección excepto él y Regina, la neuropsicóloga que ahora actuaba como una especie de testigo independiente de todo el proceso. Contraté a un técnico de seguridad profesional, un hombre mayor llamado José que había trabajado antes con Gael en casos similares. José instaló cámaras adicionales, sensores de movimiento en cada entrada, y lo más importante, un sistema de alarma silenciosa conectado directamente a la estación de policía. El sistema era ingenioso. Cuando se activara, no haría ningún ruido en la casa. No alertaría a quien estuviera dentro. Simplemente enviaría una señal directa a la policía indicando una intrusión en progreso.
José también instaló cerraduras inteligentes que registrarían cada vez que alguien usara una llave para entrar. Todo quedó documentado, todo quedó registrado. La casa se había convertido en una trampa perfecta, esperando pacientemente a que Mauricio cayera. El viernes por la mañana cargué mi auto con maletas visibles. Me aseguré de que el vecino, el señor de 70 años con bastón, me viera salir. Le dije que estaría fuera por varias semanas. Él asintió y me deseó buen viaje. Sabía que Mauricio probablemente le preguntaría. Conduje hasta el apartamento alquilado y me instalé. Era pequeño, impersonal, nada como mi hogar. Pero era temporal. Solo necesitaba esperar. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, a las 11:15, mi teléfono vibró. Alerta de movimiento. Mauricio había entrado. Solo habían pasado 14 horas desde mi partida y ya estaba dentro de mi casa. Lo vi en la transmisión en vivo, caminando por la sala con una linterna. Revisó cada habitación rápidamente, verificando que yo realmente me hubiera ido. Luego hizo una llamada telefónica. No podía escuchar lo que decía, pero vi cómo gesticulaba, cómo sonreía. Estuvo en mi casa durante 20 minutos esa primera noche. Solo explorando, planeando. La segunda invasión fue al día siguiente por la tarde. Esta vez Mauricio trajo a Francisco. Los vi entrar con bolsas vacías y salir con ellas llenas. Televisión pequeña de la cocina. Equipo de sonido del estudio. Herramientas del garaje. Cosas que podían vender fácilmente sin levantar sospechas. No activé la alarma. Todavía no. Gael me había explicado que necesitábamos esperar al momento exacto, cuando Mauricio estuviera cometiendo un delito tan obvio que no pudiera negarlo, cuando hubiera evidencia física además de las grabaciones. Durante los siguientes 5 días, Mauricio entró a mi casa 9 veces. 9 veces en 5 días. Llevaba amigos diferentes cada vez. Vaciaron mi despensa. Usaron mis sábanas y las dejaron sucias. Uno de ellos vomitó en el baño de arriba y ni siquiera lo limpió adecuadamente. Cada invasión me enfurecía más, pero me obligaba a mantener la calma. Documentaba todo. Creaba listas detalladas de cada objeto tomado, cada daño causado. El valor total de lo robado ya superaba los $12,000. Pero yo esperaba algo específico. Esperaba que Mauricio se volviera ambicioso. Y finalmente sucedió. El 6º día, un jueves por la noche, recibí una alerta a las 10. Mauricio había entrado nuevamente. Pero esta vez traía equipo diferente. Traía cajas grandes, mantas para envolver, cinta de embalaje. Había venido preparado para llevarse cosas grandes. Lo vi dirigirse directamente a la sala y comenzar a desconectar mi televisión principal, un aparato de 65 pulgadas que valía $1,500. Francisco estaba con él, y otro hombre que reconocí de invasiones anteriores. Los vi trabajar metódicamente. Envolvieron la televisión. Desconectaron mi consola de juegos, regalo que le había dado a mi nieto y que guardaba para cuando me visitara. Empacaron cuadros de las paredes, no porque tuvieran valor artístico, sino porque los marcos eran de madera tallada y podían venderse. Estaban saqueando mi casa sistemáticamente. Y aún así esperé. Necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó cuando los vi entrar a mi habitación. Mauricio fue directo a mi joyero. Lo vació completamente en una bolsa. Todo lo que quedaba de valor sentimental, todo lo que mi esposo me había regalado durante nuestro matrimonio, todo lo que yo había heredado de mi familia. Lo tomó todo sin ningún remordimiento visible. Francisco le preguntó cuánto creía que valía. Mauricio estimó unos $5,000, quizás más. Se rieron. Dijeron que esto era solo el principio, que cuando la vieja volviera y encontrara todo robado, probablemente sufriría un colapso nervioso y entonces sería aún más fácil convencerla de vender la casa. Llamé a Gael. Le dije que ya era suficiente, que Mauricio estaba cometiendo un robo grave en ese momento. Gael contactó al detective. El detective activó el protocolo. Oficiales fueron despachados a mi dirección. Yo observaba todo desde mi teléfono. Mauricio y sus amigos habían llenado 3 bolsas grandes con mis pertenencias y estaban cargándolas hacia la puerta principal. No tenían prisa. Se sentían completamente seguros. Las luces rojas y amarillas iluminaron las ventanas de mi sala. Mauricio se congeló.
Francisco soltó la bolsa que cargaba. El tercer hombre corrió hacia la puerta trasera, pero 2 oficiales ya estaban allí. Vi todo. La confusión en el rostro de Mauricio. El pánico. Intentó decir algo, explicar algo. Los oficiales le pidieron identificación. Le preguntaron qué hacía en esa propiedad. Mauricio dijo que era su suegra, que tenía permiso. Los oficiales le preguntaron dónde estaba su suegra entonces. Mauricio tartamudeó. Dijo que yo estaba de viaje, que le había pedido que cuidara la casa. Los oficiales señalaron las bolsas llenas de objetos de valor. Preguntaron si cuidar la casa incluía empacar televisiones y joyas. Mauricio cambió su historia. Dijo que estaba guardando cosas valiosas en su casa para que estuvieran más seguras. Que yo se lo había pedido antes de irme. Los oficiales intercambiaron miradas. Conocían esa excusa. La habían escuchado 1000 veces. Le pidieron a Mauricio que esperara. Llamaron a un supervisor. Mientras tanto, yo ya iba en camino. Conduje los 20 minutos de vuelta a mi casa. Cuando llegué había 4 patrullas estacionadas afuera. Los vecinos se asomaban por las ventanas. Vi a Mauricio sentado en la acera, esposado. Francisco y el otro hombre también estaban detenidos. Me bajé del auto y caminé hacia el oficial a cargo. Me identifiqué como la propietaria. El oficial me preguntó si conocía a estos hombres. Le dije que sí, que uno era mi yerno. Me preguntó si les había dado permiso para estar en mi casa o llevarse mis pertenencias. Dije que no, que nunca les había dado permiso, que de hecho había estado documentando invasiones ilegales a mi propiedad durante meses. Mauricio gritó desde donde estaba. Me llamó mentirosa. Dijo que yo estaba confundida, que sufría de demencia, que no sabía lo que decía. El oficial me miró con expresión cansada, como si hubiera escuchado eso también muchas veces antes. Le entregué una carpeta que había preparado. Dentro estaba el informe neuropsicológico de Regina certificando mi plena capacidad mental, fechado de apenas 2 semanas atrás. El oficial lo revisó. Su expresión cambió. Me pidió que entrara a la casa con él para verificar que había sido tomado. Entramos juntos. Le mostré las bolsas que Mauricio había preparado. Verifiqué el contenido. Mi televisión. Mis joyas. Cuadros. Objetos personales. Todo empacado para ser sacado de mi casa. El oficial tomó fotografías de todo. Me preguntó si tenía más evidencia. Le dije que sí, que tenía meses de evidencia. Esa noche, sentada en la estación de policía, entregué todo. 44 grabaciones de invasiones documentadas durante 3 meses. Cada archivo estaba etiquetado con fecha, hora y descripción de lo ocurrido. Los detectives las revisaron durante horas. Vi sus expresiones cambiar de escepticismo inicial a genuino asombro. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello gris, me miró y dijo que en 20 años de carrera nunca había visto un caso de abuso familiar tan meticulosamente documentado por la propia víctima. Les mostré la grabación donde Mauricio y Francisco discutían mi supuesta demencia mientras destruían la pared del sótano. Les mostré la fiesta ilegal con 5 personas en mi sala. Les mostré cada robo pequeño, cada invasión, cada momento de desprecio capturado en video. El detective principal, un hombre llamado Ismael, tomó notas extensas. Me preguntó por qué había esperado tanto tiempo para reportarlo. Le expliqué que necesitaba evidencia irrefutable porque sabía que Mauricio intentaría desacreditarme alegando confusión mental. Ismael asintió con comprensión. Dijo que desafortunadamente tenía razón, que muchas víctimas mayores eran ignoradas precisamente por esas acusaciones. Pero yo había construido un caso que no dejaba ninguna duda. Tenía evaluación psicológica certificada, grabaciones de video con audio, registros de entrada de las cerraduras inteligentes, inventario completo de objetos robados con valores aproximados, y ahora 3 hombres capturados en flagrancia dentro de mi casa con bolsas llenas de mis pertenencias. Mauricio fue formalmente arrestado esa noche. Francisco y el tercer hombre también. Los cargos incluían allanamiento de morada, robo agravado, daño a propiedad privada y conspiración. Como Mauricio había usado llaves obtenidas fraudulentamente para entrar repetidamente, el fiscal agregó cargos adicionales. La fianza se estableció en $50,000. Mauricio no tenía esa cantidad.
Pasaría las siguientes semanas en la cárcel del condado esperando el juicio. Vanessa apareció en la estación de policía 2 horas después. Alguien le había avisado. Entró como un huracán, gritando, exigiendo saber qué estaba pasando. Me vio sentada tranquilamente en la sala de espera y se dirigió directamente hacia mí. Me acusó de haber tendido una trampa a su esposo, de haberlo hecho arrestar por cuidar de mí, de estar destruyendo su familia por pura mezquindad. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó su diatriba, le pregunté si quería ver las grabaciones. Se quedó callada. Le dije que tenía 44 videos de su esposo entrando ilegalmente a mi casa, robando, destruyendo propiedad, trayendo extraños, haciendo fiestas. Le dije que tenía grabaciones de él planeando declararme incompetente para apoderarse de mi casa. Vanessa negó con la cabeza. Dijo que yo estaba mintiendo, que había manipulado las grabaciones de alguna manera, que Mauricio jamás haría algo así. Le ofrecí mostrarle los videos en ese mismo momento. El detective Ismael intervino. Le dijo a Vanessa que había revisado personalmente toda la evidencia, que los videos eran auténticos, que su esposo había sido capturado esta misma noche robando televisiones y joyas mientras la propietaria no estaba. Vanessa comenzó a llorar. Dijo que tenía que haber una explicación, que Mauricio le había dicho que yo le había dado permiso, que estaba ayudándome a mudarme. Le mostré el informe neuropsicológico. Le dije que mi mente estaba perfectamente clara, que sabía exactamente lo que había pasado y lo que estaba haciendo. Vanessa lo leyó con manos temblorosas. Vi el momento exacto en que comprendió la verdad. Su rostro palideció. Me miró con una mezcla de horror y vergüenza. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Finalmente preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto. Le dije que 3 meses. 90 días durante los cuales su esposo había violado mi hogar repetidamente mientras ella me decía que yo estaba confundida, mientras me presionaba para vender mi casa, mientras sugería que necesitaba evaluación mental. Le pregunté si recordaba la oferta que Mauricio había hecho por mi casa. $180,000 por una propiedad que valía $350,000. Vanessa asintió débilmente. Le pregunté si no le había parecido extraño. Ella murmuró que Mauricio le había dicho que era un precio justo considerando el estado de la casa, las reparaciones necesarias. Le dije que mi casa estaba en perfecto estado hasta que su esposo comenzó a destruir paredes buscando tesoros imaginarios en el sótano. Eso la destrozó completamente. Se dejó caer en una silla llorando. Dijo que no sabía nada, que Mauricio le había ocultado todo. Quise creerle. Parte de mí quería pensar que mi hija era inocente, que había sido manipulada. Pero otra parte recordaba cómo me había desestimado cada vez que expresé preocupaciones, cómo me había presionado para vender, cómo había apoyado cada sugerencia de Mauricio sin cuestionarla. No dije nada de eso. Solo la dejé llorar. Cuando se calmó un poco, le dije que necesitaba devolverme las llaves de mi casa. Vanessa las sacó de su bolso con manos temblorosas y me las entregó. Le dije que cambiaría todas las cerraduras de todos modos, pero quería asegurarme de que Mauricio no tuviera acceso a otras copias. Ella asintió. Me preguntó qué iba a pasar ahora. Le dije que eso dependía del sistema judicial, que yo había presentado cargos formales y no tenía intención de retirarlos. Vanessa me suplicó. Dijo que Mauricio cometió errores, pero que era su esposo, el padre de su futuro hijo. Eso me sorprendió. Le pregunté si estaba embarazada. Asintió. 3 meses. Justo cuando comenzaron las invasiones. Sentí una mezcla de emociones. Alegría por el bebé, mi primer nieto. Tristeza porque ese niño nacería con un padre en prisión. Pero también determinación. Ese niño necesitaba crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, que nadie está por encima de la ley. Le dije a Vanessa que lo sentía, pero que no podía retirar los cargos. Que Mauricio había violado mi hogar 44 veces. Que había robado objetos con valor sentimental irreemplazable. Que había planeado declararme incompetente para robarme mi casa. Que había puesto en peligro mi seguridad y mi paz mental durante meses. Esas acciones no podían quedar sin consecuencias. Vanessa comenzó a llorar nuevamente. Se levantó y salió de la estación sin decir más. Esa noche regresé a mi casa. Estaba exactamente como la había dejado Mauricio, con bolsas llenas de mis pertenencias en el suelo, muebles movidos, desorden por todas partes. Pasé horas limpiando, reorganizando,
devolviendo cada cosa a su lugar. Fue terapéutico de cierta manera. Cada objeto que colocaba de vuelta era un acto de recuperación, un pequeño paso hacia sentirme segura nuevamente en mi propio hogar. Encontré el collar de mi madre entre las joyas que Mauricio había empacado. Lo sostuve en mis manos largo rato. Era solo un objeto, solo metal y piedras. Pero representaba memoria, conexión, amor. Que Mauricio lo hubiera tomado tan casualmente, sin ningún respeto por lo que significaba, me confirmó que había hecho lo correcto. Personas así no merecían segunda oportunidades. No cuando habían tenido 44 oportunidades de detenerse y elegido continuar cada vez. El juicio se programó para 6 semanas después. Durante ese tiempo Mauricio permaneció en la cárcel. Su abogado defensor intentó negociar un acuerdo. Quería que yo aceptara restitución económica a cambio de retirar los cargos criminales. Rechacé la oferta. Gael explicó al abogado que esto no era negociable. Mauricio enfrentaría las consecuencias completas de sus acciones. El abogado entonces intentó otra táctica. Solicitó que las grabaciones fueran declaradas inadmisibles, alegando que fueron obtenidas sin consentimiento. El juez rechazó esa moción. Las grabaciones fueron hechas dentro de mi propia propiedad, donde yo tenía derecho absoluto a instalar sistemas de seguridad. No había ninguna expectativa de privacidad para alguien que entraba ilegalmente. El abogado de Mauricio cambió de estrategia nuevamente. Intentó argumentar que Mauricio creía genuinamente tener permiso porque Vanessa le había dado las llaves. Gael destruyó ese argumento presentando las grabaciones donde Mauricio específicamente discutía que yo no sabía de sus visitas. Vanessa vino a visitarme una semana antes del juicio. Se veía demacrada, agotada. El embarazo la estaba afectando y el estrés de la situación empeoraba todo. Se sentó en mi sala, el mismo sofá donde Mauricio había hecho su fiesta ilegal, y me pidió perdón. Dijo que había sido ciega, que había creído en su esposo sin cuestionar, que me había fallado como hija. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que eso no cambiaba lo que había pasado. Me preguntó si podía testificar en el juicio. Le pregunté de qué lado. Dijo que del mío. Que quería que el juez supiera que ella no había participado conscientemente en el plan de Mauricio, que había sido manipulada también. Pero más importante, quería testificar sobre las veces que Mauricio le había mentido, sobre las conversaciones donde él sugirió que yo estaba perdiendo facultades mentales, sobre su insistencia en comprar mi casa a precio reducido. Acepté. Su testimonio podría ser valioso. El día del juicio la sala estaba llena. Muchos de mis antiguos colegas vinieron a apoyarme. El fiscal presentó el caso metódicamente. Comenzó con mi testimonio. Expliqué cómo había notado las primeras invasiones, cómo documenté todo, cómo finalmente tendí la trampa. El abogado defensor intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que quizás había confundido fechas, que quizás Mauricio había venido con permiso algunas veces y yo lo había olvidado. Saqué mi cuaderno. El mismo cuaderno donde había registrado cada invasión desde el principio. Leí fechas específicas, horas exactas, objetos que faltaron cada vez. El abogado intentó sugerir que el cuaderno podría haber sido fabricado después de los hechos. El fiscal entonces presentó las grabaciones con marcas de tiempo digitales que coincidían perfectamente con mis anotaciones manuales. La defensa no tuvo respuesta para eso. Luego testificó el detective Ismael. Explicó cómo había revisado toda la evidencia, cómo las grabaciones mostraban claramente invasiones intencionales y sistemáticas. Describió la noche del arresto, cómo encontraron a Mauricio con bolsas llenas de objetos robados. El abogado defensor intentó argumentar que Mauricio estaba solo guardando cosas valiosas para protegerlas mientras yo viajaba. Ismael señaló que entonces por qué Mauricio había empacado también la televisión y el equipo de sonido. Regina, la neuropsicóloga, testificó sobre mi evaluación cognitiva. Explicó en términos técnicos que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que no mostraba signos de deterioro, confusión o demencia. El abogado defensor le preguntó si era posible que yo hubiera tenido episodios de confusión que no fueran evidentes durante la evaluación. Regina respondió que las pruebas que había administrado específicamente buscaban esos patrones y que mis resultados descartaban completamente esa posibilidad. Entonces Vanessa subió al estrado. Estaba visiblemente embarazada ahora, y nerviosa.
El fiscal le preguntó sobre las conversaciones que había tenido con Mauricio respecto a mí. Ella describió cómo Mauricio constantemente sugería que yo estaba perdiendo la memoria, cómo insistía en que necesitaba supervisión, cómo propuso comprar mi casa a precio muy reducido. Le preguntaron si ella había cuestionado alguna de esas afirmaciones. Vanessa comenzó a llorar y admitió que no, que había confiado completamente en su esposo. El abogado defensor la interrogó agresivamente. Le preguntó si estaba testificando contra su esposo por presión mía. Vanessa negó firmemente. Dijo que estaba testificando porque había descubierto la verdad, porque su esposo le había mentido durante meses, porque había manipulado su relación conmigo para sus propios fines. El abogado sugirió que quizás estaba mintiendo ahora para quedar bien conmigo. Vanessa lo miró directamente y dijo que estaba diciendo la verdad porque su hijo merecía crecer conociendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Francisco también fue juzgado en el mismo proceso. Él aceptó un acuerdo declarándose culpable a cambio de una sentencia reducida. Parte de ese acuerdo incluía testificar contra Mauricio. Francisco describió múltiples invasiones, confirmó que sabían que yo no estaba presente, admitió que habían vendido algunos de los objetos robados. Su testimonio eliminó cualquier duda sobre la intencionalidad de los actos. El momento más impactante vino cuando el fiscal reprodujo la grabación del sótano. La sala entera escuchó a Mauricio y sus amigos discutir sobre meterme en un asilo, sobre mi supuesta demencia, sobre cómo la casa sería de Vanessa cuando yo muriera o me declararan incompetente. Vi a varios miembros del jurado reaccionar con visible disgusto. Una mujer mayor en el jurado tenía lágrimas en los ojos. El abogado defensor objetó repetidamente, pero el juez permitió que la grabación completa fuera reproducida. Mauricio finalmente testificó en su propia defensa. Intentó explicar que todo había sido un malentendido, que realmente creía tener permiso, que solo quería ayudar. El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio. Le preguntó por qué había ido a mi casa 44 veces en 3 meses si solo quería ayudar. Le preguntó por qué había traído amigos a hacer una fiesta en mi sala. Le preguntó por qué había empacado mis joyas y mi televisión la noche que fue arrestado si tenía permiso para estar allí. Mauricio no tenía respuestas coherentes. Tartamudeaba, cambiaba su historia, contradecía sus propias declaraciones previas. Intentó culpar a Francisco, diciendo que había sido influenciado por él. El fiscal le mostró grabaciones donde Mauricio claramente lideraba las invasiones, donde era él quien abría la puerta, quien decidía qué tomar. Mauricio intentó entonces decir que había tenido problemas financieros y había cometido errores por desesperación. El fiscal le preguntó si esos problemas financieros justificaban robar a su suegra anciana. La declaración final del fiscal fue devastadora. Habló sobre cómo los crímenes contra personas mayores eran particularmente despreciables porque explotaban vulnerabilidad percibida. Habló sobre cómo Mauricio no solo había robado objetos sino también paz, seguridad, dignidad. Habló sobre cómo había intentado sistemáticamente destruir mi credibilidad para facilitar su plan de apropiarse de mi propiedad. Señaló que Mauricio había tenido 44 oportunidades de detenerse y elegido continuar cada vez. El abogado defensor intentó apelar a la compasión del jurado. Habló sobre el bebé en camino, sobre cómo una condena destruiría a una familia joven. Pero sus argumentos sonaban débiles después de toda la evidencia presentada. El jurado se retiró a deliberar. Estuvieron fuera menos de 3 horas. Cuando regresaron, el capataz leyó el veredicto. Culpable en todos los cargos. Allanamiento agravado. Robo. Daño criminal a propiedad. Conspiración para cometer fraude. La sentencia se dictó 2 semanas después. El juez era una mujer de unos 60 años llamada Mariana. Había revisado todo el caso meticulosamente. Cuando Mauricio se puso de pie para escuchar la sentencia, su abogado intentó una última apelación por clemencia. Argumentó que Mauricio era un hombre joven con un hijo en camino, que había cometido errores pero merecía una segunda oportunidad, que una sentencia de prisión arruinaría su vida. La juez Mariana lo escuchó en silencio. Luego habló. Dijo que había visto muchos casos de abuso contra personas mayores en su carrera, pero pocos tan calculados y sistemáticos como este. Señaló que Mauricio no había cometido un error impulsivo. Había planeado y ejecutado 44 invasiones durante 3 meses. Había manipulado a su propia esposa para que presionara a su madre. Había intentado destruir la credibilidad mental de su víctima para facilitar su robo.
Había mostrado cero remordimiento hasta ser capturado. La juez dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que la edad de una víctima no debería hacerla más vulnerable, sino que debería garantizarle mayor protección. Que personas como Mauricio, que específicamente atacaban a mayores calculando que serían desacreditados fácilmente, representaban una amenaza seria para la sociedad. Que la sentencia debía reflejar no solo el daño causado, sino también el mensaje que enviaba a otros potenciales abusadores. Sentencia: 5 años de prisión por los cargos combinados. Mauricio palideció. Su abogado protestó que era excesivo. La juez Mariana no había terminado. Agregó 3 años de libertad condicional después de cumplir la sentencia. Durante ese periodo Mauricio tendría prohibido acercarse a mí o a mi propiedad. Tendría que asistir a programas de rehabilitación. Y lo más importante, tendría que pagar restitución completa por todo lo robado y todo el daño causado. La cantidad total: $27,000. Mauricio intentó hablar, pero la juez lo silenció. Le dijo que había tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto y había elegido continuar cometiendo crímenes. Que ahora enfrentaría las consecuencias completas de esas elecciones. Bajó el martillo. La sala quedó en silencio. Mauricio fue esposado y llevado fuera. Antes de salir me miró. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo rabia. Rabia porque había sido capturado, porque su plan había fallado, porque una vieja de 61 años lo había superado. Vanessa no estuvo presente para la sentencia. Me había enviado un mensaje el día anterior diciendo que no podía soportar estar allí, que estaba destruida emocionalmente, que necesitaba enfocarse en su embarazo, en prepararse para ser madre soltera durante los próximos 5 años. Entendí. No le guardaba rencor. Ella también había sido víctima de Mauricio de cierta manera, aunque su negación voluntaria había facilitado todo. Francisco recibió 2 años de prisión como parte de su acuerdo. El tercer hombre, que tenía antecedentes previos, recibió 3 años. Todos fueron procesados y sentenciados. La justicia se había cumplido. Pero el daño quedaba. Mi relación con Vanessa estaba fracturada, quizás irreparablemente. Mi casa, aunque físicamente restaurada, todavía se sentía violada. Y yo tenía que aprender a vivir nuevamente sin miedo constante. Los primeros días después del juicio fueron extraños. Regresaba a casa y revisaba compulsivamente las cámaras, verificaba las cerraduras 3 veces antes de dormir, me despertaba ante cualquier ruido. Gael me recomendó terapia. Encontré una consejera especializada en trauma por invasión de hogar. Las sesiones me ayudaron a procesar lo que había pasado, a entender que mi respuesta era normal, que tomaría tiempo sentirme segura nuevamente. Cambié todas las cerraduras de la casa. Instalé un sistema de seguridad profesional visible, el tipo que Mauricio había sugerido irónicamente meses atrás. Contraté a una empresa de limpieza profunda que desinfectó cada rincón donde Mauricio y sus amigos habían estado. Reemplacé muebles que no podía ver sin recordar las invasiones. Lentamente convertí mi casa nuevamente en un hogar en lugar de una escena del crimen. Vanessa dio a luz 4 meses después. Un niño que llamó Gael, en honor al abogado que me había ayudado. No me invitó al hospital, pero me envió una fotografía. Era hermoso. Pequeño, con los ojos de Vanessa. Mi primer nieto. Sentí una mezcla compleja de alegría y tristeza. Alegría por nueva vida. Tristeza porque ese niño crecería visitando a su padre en prisión, conociendo su historia, cargando ese peso. Le envié un regalo. Ropa de bebé, una manta hecha a mano, una cuenta de ahorro a nombre del niño con $5,000 depositados. Vanessa me llamó llorando cuando lo recibió. Me agradeció, dijo que no lo merecía. Le dije que el bebé sí lo merecía. Que los errores de su padre no eran su responsabilidad. Que yo quería ser parte de su vida si ella me lo permitía. Vanessa dijo que necesitaba tiempo, pero que quizás eventualmente podríamos reconstruir algo. Mauricio me escribió desde prisión 6 meses después de su sentencia. Una carta larga llena de disculpas que sonaban vacías. Decía que había reflexionado sobre sus acciones, que entendía el daño causado, que esperaba algún día poder compensarme. Pedía que considerara perdonarlo, no por él sino por su hijo, para que el niño pudiera tener a su abuela en su vida. La carta intentaba manipularme nuevamente, usando al bebé como herramienta emocional. No respondí.
Gael me aconsejó que no mantuviera ningún contacto. Mauricio escribió 3 cartas más durante el siguiente año, cada una con un tono diferente. La segunda era más agresiva, culpándome por destruir su familia. La tercera era suplicante otra vez. La cuarta era amenazante, insinuando que cuando saliera habría consecuencias. Entregué esa última carta a mi oficial de libertad condicional. Mauricio recibió una advertencia formal y tiempo adicional agregado a su sentencia por amenazas. El tiempo pasó. Vendí algunas cosas de la casa que ya no necesitaba. Doné ropa de mi esposo que había estado guardando sentimentalmente. Rediseñé el estudio convirtiéndolo en un espacio de lectura. Pinté paredes. Cambié la decoración. Hice que la casa se sintiera nueva otra vez, no contaminada por recuerdos de invasión. Lentamente recuperé mi paz. Comencé a ver a mi nieto regularmente. Vanessa y yo establecimos límites claros. No hablábamos de Mauricio. Nos enfocábamos en el bebé, en reconstruir nuestra relación madre-hija. No era fácil. Había heridas profundas que tomarían años sanar completamente. Pero estábamos intentándolo. El pequeño Gael me llamaba abuela. Eso significaba todo. 2 años después del juicio, el detective Ismael me contactó. Dijo que mi caso había inspirado cambios en cómo el departamento manejaba reportes de abuso contra personas mayores. Habían creado un protocolo especial basado en mi experiencia, entrenando oficiales para tomar en serio estas denuncias, para no asumir confusión mental automáticamente, para buscar evidencia con la misma diligencia que aplicarían a cualquier otro crimen. Me pidió si estaría dispuesta a hablar con grupos de personas mayores sobre protección personal y documentación de abusos. Acepté. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, en grupos de jubilados, en seminarios sobre derechos de personas mayores. Compartía mi historia. Enseñaba a otros cómo documentar, cómo protegerse, cómo construir casos si enfrentaban situaciones similares. Muchas personas se acercaban después con sus propias historias de abuso familiar, de hijos o nietos que robaban, de manipulación financiera, de gaslighting sistemático. Les ayudaba conectándolos con recursos, con abogados, con servicios de protección. Mi vida encontró un nuevo propósito. Lo que comenzó como charlas ocasionales se convirtió en algo más grande. Gael me ayudó a establecer una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas mayores víctimas de abuso familiar. Conseguimos fondos para proporcionar evaluaciones neuropsicológicas gratuitas a quienes las necesitaban, para conectar víctimas con abogados dispuestos a trabajar pro bono, para instalar sistemas básicos de seguridad en hogares de personas vulnerables. La ironía no se me escapaba. Mauricio había intentado robarme mi casa, mi dignidad, mi autonomía. En lugar de destruirme, me había dado una misión. Cada persona que ayudábamos era una victoria contra todos los Mauricios del mundo. Cada abusador que enfrentaba consecuencias era una reafirmación de que la edad no equivale a debilidad, que subestimar a las personas mayores es siempre un error. Regina se unió como asesora médica voluntaria. Ismael proporcionaba entrenamiento sobre cómo documentar evidencia apropiadamente. Incluso José, el técnico de seguridad que había instalado mis cámaras, comenzó a ofrecer sus servicios a precio reducido para nuestros casos. Se formó una red de profesionales que habían visto de cerca lo que yo había enfrentado y querían prevenir que le sucediera a otros. Vanessa eventualmente también se involucró. Comenzó a asistir a reuniones de apoyo para familiares que habían sido manipulados por abusadores. Compartía su perspectiva desde el otro lado, cómo Mauricio había distorsionado su percepción de mí, cómo había ignorado señales obvias porque confiaba ciegamente en su esposo. Su testimonio era valioso. Ayudaba a otros familiares a reconocer patrones de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. Nuestra relación sanó gradualmente. No regresó a lo que era antes. Eso era imposible. Demasiado había pasado. Pero construimos algo nuevo, basado en honestidad brutal en lugar de asunciones cómodas. Vanessa admitió que había elegido creer a Mauricio porque era más fácil que confrontar la posibilidad de que se había casado con un criminal. Yo admití que quizás debía haberle mostrado las primeras evidencias en lugar de construir mi caso en secreto completo. El pequeño Gael crecía rápido. A los 2 años ya corría por mi casa, jugaba en el jardín que yo mantenía meticulosamente. No sabía nada sobre su padre todavía. Vanessa había decidido que le contaría la verdad cuando fuera mayor,
cuando pudiera entenderla. Por ahora era solo un niño feliz que amaba a su abuela, que asociaba mi casa con galletas caseras y cuentos antes de dormir en lugar de invasiones y robos. Mauricio cumplió 3 años de su sentencia de 5 antes de ser elegible para libertad condicional temprana por buen comportamiento. La audiencia de libertad condicional fue programada. Tenía derecho a asistir y hacer una declaración de impacto de víctima. Gael me preguntó si quería hacerlo. Pasé semanas decidiendo. Parte de mí quería enfrentarlo nuevamente, asegurarme de que permaneciera tras las rejas el tiempo completo. Otra parte solo quería seguir adelante con mi vida. Finalmente decidí ir. No por Mauricio, sino por todas las personas que ahora ayudaba, que necesitaban ver que las víctimas podían pararse firmes, que podían mirar a sus abusadores sin miedo. Entré a esa sala de audiencias con Gael el abogado a mi lado, con Ismael en la fila de atrás, con Regina sentada donde podía verme. Mauricio estaba más delgado, con canas prematuras, envejecido por la prisión. Me miró cuando entré. Esta vez vi algo diferente en sus ojos. No rabia. Resignación. La Junta de Libertad Condicional revisó su expediente. Había completado programas de rehabilitación, trabajado en la biblioteca de la prisión, mantenido un registro limpio. Su abogado argumentó que había pagado su deuda con la sociedad, que merecía la oportunidad de conocer a su hijo apropiadamente, de reconstruir su vida. Cuando me dieron la palabra para hablar, me puse de pie. Dije que Mauricio me había robado más que objetos materiales. Me había robado la sensación de seguridad en mi propio hogar. Me había robado años de relación sana con mi hija. Me había hecho cuestionar mi propia mente, mi propia percepción de la realidad. Esos daños no tenían precio monetario. No podían ser compensados con años en prisión. Pero la sentencia nunca había sido sobre venganza. Había sido sobre justicia y sobre proteger a otras víctimas potenciales. Le dije a la Junta que no me oponía a su libertad condicional temprana con una condición: que completara 200 horas de servicio comunitario, trabajando con programas de educación sobre abuso de ancianos. Que tuviera que pararse frente a grupos y admitir lo que había hecho, cómo había manipulado, cómo había abusado de confianza. Que usara su historia como advertencia para otros que pudieran estar considerando acciones similares. La Junta consideró mi solicitud. Mauricio aceptó los términos. Fue liberado bajo estricta libertad condicional 2 semanas después. No lo he visto desde entonces. Sé que cumplió con las horas de servicio comunitario requeridas. Ismael me contó que Mauricio dio charlas en cárceles, en programas de rehabilitación, contando su historia. No sé si genuinamente se arrepintió o solo estaba cumpliendo requisitos. Honestamente no me importa. Él es el pasado. Mi vida se trata del presente y el futuro. Vanessa estableció reglas claras cuando Mauricio fue liberado. Visitas supervisadas con Gael. Nunca en mi casa. Terapia familiar obligatoria. Mauricio aceptó todo. Está intentando reconstruir algún tipo de relación con su hijo. No sé si tendrá éxito. Eso depende de él, de sus acciones sostenidas durante años, no de palabras o promesas. Mi organización sin fines de lucro ha ayudado a 122 personas en los últimos 3 años. 122 víctimas de abuso familiar que documentaron sus casos, que enfrentaron a sus abusadores, que recuperaron su autonomía. No todos los casos terminaron con sentencias de prisión. Algunos se resolvieron con órdenes de restricción, con restitución, con familias finalmente creyendo a sus mayores en lugar de a los manipuladores. Pero cada caso importaba. Cada victoria contaba. Recibo cartas regularmente de personas agradecidas. Una mujer de 73 años, cuyo hijo la había estado robando durante años, finalmente lo denunció después de escuchar mi historia. Un hombre de 68 cuya nuera intentaba declararlo incompetente para quedarse con su pensión instaló cámaras y documentó todo, construyendo un caso igual de sólido que el mío. Sus historias me recuerdan por qué esto importa, por qué transformar mi trauma en acción fue la decisión correcta. Mi casa finalmente se siente como un hogar otra vez. Las cámaras permanecen, pero ya no las reviso compulsivamente. Las cerraduras nuevas funcionan suavemente. He redecorado completamente cada habitación que Mauricio tocó. El sótano donde hizo el agujero fue completamente remodelado. Ahora es un espacio de juegos para mi nieto, lleno de juguetes y colores brillantes. Transformé la escena del crimen en un lugar de alegría.
Todavía hago mi yoga semanal. Todavía voy al mismo supermercado cada jueves. Pero ahora cuando salgo no me preocupo de que alguien invada mi espacio. Las rutinas que Mauricio explotó se convirtieron nuevamente en simplemente rutinas, en comodidad predecible en lugar de vulnerabilidad. Recuperé mi vida en sus propios términos. A veces pienso en cómo habría sido diferente si hubiera reaccionado en la primera invasión. Si hubiera llamado a la policía inmediatamente, si hubiera confrontado a Mauricio con menos evidencia, si no hubiera instalado las cámaras. Probablemente me habrían desestimado. Probablemente Mauricio habría negado todo y Vanessa lo habría defendido. Probablemente habría perdido mi casa eventualmente, declarada incompetente por médicos comprados. La paciencia y la documentación meticulosa me salvaron. Han pasado 5 años desde aquella noche cuando la policía arrestó a Mauricio con las manos llenas de mis pertenencias. 5 años que transformaron completamente mi vida de maneras que nunca imaginé. Mi nieto tiene ahora 5 años y medio. Es inteligente, curioso, lleno de energía. Me visita 3 veces por semana. Hemos establecido tradiciones. Los martes horneamos galletas juntos. Los jueves leemos cuentos en el jardín. Los sábados vamos al parque. Vanessa reconstruyó su vida pieza por pieza. Terminó la universidad, algo que había abandonado cuando se casó con Mauricio. Ahora trabaja como trabajadora social especializada en casos de abuso doméstico. Dice que su experiencia, por dolorosa que fue, le dio perspectiva única. Puede identificar señales de manipulación que otros profesionales podrían perder. Ayuda a víctimas a documentar, a construir casos, a recuperar su poder. Me hace sentir orgullosa. Mauricio cumplió sus términos de libertad condicional y desapareció de nuestras vidas mayormente. Paga manutención infantil irregularmente. Ve a Gael una vez al mes bajo supervisión. El niño lo llama por su nombre, no papá. Eso fue decisión del niño, no nuestra. Cuando le preguntaron qué quería llamar al hombre que venía a visitarlo, Gael dijo simplemente Mauricio. Quizás algún día esa relación se desarrolle en algo más. Quizás no. No es mi preocupación. La organización sin fines de lucro que comenzamos creció más allá de mis expectativas más optimistas. Ahora tenemos oficina propia, 3 empleados de tiempo completo y una red de voluntarios en 5 estados. Hemos ayudado a más de 400 personas. 400 familias donde se documentó abuso, donde se buscó justicia, donde las víctimas recuperaron su dignidad. Las estadísticas nos muestran que el abuso financiero contra personas mayores es epidémico. Frecuentemente cometido por familiares. Raramente reportado por vergüenza o miedo. Damos talleres sobre reconocimiento de señales tempranas. Enseñamos técnicas de documentación. Proporcionamos recursos legales. Conectamos víctimas con evaluaciones neuropsicológicas para contrarrestar acusaciones de incompetencia. Instalamos sistemas de seguridad básicos gratuitamente para personas de bajos recursos. Cada servicio que ofrecemos surgió directamente de mi experiencia, de obstáculos que enfrenté, de herramientas que necesité. Regina se convirtió en una de mis mejores amigas. Almorzamos juntas cada viernes. Ella dice que yo le enseñé algo importante sobre sus pacientes mayores. Que nunca debería asumir fragilidad basándose en edad. Que la experiencia y la astucia no disminuyen con los años. Que subestimar a personas mayores es siempre un error costoso. Ahora entrena a otros neuropsicólogos sobre cómo evaluar sin prejuicios relacionados con edad. Ismael se retiró del departamento de policía el año pasado, pero continúa como consultor para nuestra organización. Revisa casos, asesora sobre estrategias de documentación, ocasionalmente testifica como experto cuando llegamos a juicios. Dice que mi caso cambió su carrera, que le mostró la importancia de tomar en serio a víctimas mayores, de no desestimar sus reportes como confusión senil. José instaló sistemas de seguridad en 183 hogares a través de nuestro programa. Entrenó a un equipo de técnicos más jóvenes que doñan su tiempo. Desarrolló un paquete especial de seguridad diseñado específicamente para personas mayores. Cámaras discretas, interfaces simples, alertas automáticas a familiares confiables o servicios de emergencia. Todo lo que yo necesité y más. Mi casa se ha convertido en algo inesperado. Un símbolo. Personas que escuchan mi historia quieren verla. El lugar donde ocurrió todo, donde tendí mi trampa,
donde la justicia finalmente se ejecutó. A veces doy tours pequeños a grupos de víctimas, mostrándoles dónde instalé cámaras, explicando mi proceso de pensamiento, respondiendo preguntas. Es terapéutico convertir el escenario de mi trauma en herramienta educativa para otros. El sótano donde Mauricio hizo aquel agujero buscando tesoros imaginarios ahora tiene una placa. Gael el abogado la instaló como broma que se volvió seria. Dice, aquí un tonto buscó oro y solo encontró consecuencias. Mi nieto la lee cada vez que baja a jugar, aunque todavía no entiende completamente su significado. Algún día le contaré toda la historia. Por ahora solo sabe que su abuela es fuerte, que ayuda a personas, que la casa es segura. Escribí un libro sobre mi experiencia. No para lucrar, sino para alcanzar más víctimas potenciales. Se llama 40 veces. Detalla cada invasión, cada paso de mi documentación, cada aspecto legal del proceso. Incluye capítulos escritos por Gael sobre estrategias legales, por Regina sobre evaluaciones cognitivas, por Ismael sobre trabajar con policía. Se ha convertido en recurso usado por trabajadores sociales, abogados de personas mayores y víctimas construyendo sus propios casos. Las ganancias del libro financian nuestra organización. Hasta ahora hemos recaudado suficiente para expandir servicios, para llegar a comunidades rurales donde recursos son más limitados, para proporcionar seguimiento a largo plazo para víctimas después de que sus casos se resuelven. El trauma no termina cuando el abusador es condenado. La recuperación toma años. Proporcionamos terapia, grupos de apoyo, asistencia práctica durante ese proceso. Recibí un premio del gobierno estatal el año pasado. Reconocimiento por mi trabajo defendiendo derechos de personas mayores. Fue ceremonia grande con políticos dando discursos sobre la importancia de proteger a nuestros ciudadanos mayores. Me pidieron hablar. Subí al podio y conté mi historia brevemente. Luego dije algo que creo firmemente. Dije que no deberíamos necesitar ser excepcionales para ser creídos. Que toda persona mayor merece ser escuchada, merece justicia, merece dignidad, independientemente de si tiene 30 años de experiencia como auditora fiscal o no. El aplauso fue ensordecedor. Después muchas personas se acercaron compartiendo sus historias. Una senadora me dijo que introduciría legislación más fuerte contra abuso financiero de ancianos. Un juez me dijo que mi caso había informado sus sentencias en casos similares. Personas comunes me agradecieron por darles voz, por demostrar que la edad no significa impotencia. Mauricio nunca se disculpó genuinamente. Sus palabras en cartas y durante la libertad condicional siempre sonaron calculadas, diseñadas para obtener ventaja. Vanessa dice que probablemente nunca entenderá realmente lo que hizo, que carece de empatía fundamental. Quizás tiene razón. Quizás algunas personas simplemente son así. Lo importante es que enfrentó consecuencias, que su historia advierte a otros, que no se salió con la suya. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido realmente la anciana confundida que Mauricio creía que era. Si no hubiera tenido mi experiencia profesional, mi conocimiento de cómo construir casos, mis recursos para contratar ayuda legal. Probablemente estaría en un asilo ahora, declarada incompetente, mientras Mauricio vivía en mi casa. Esa realidad alternativa me motiva a ayudar a otros que no tienen mis ventajas, a nivelar el campo de juego para todas las víctimas. Mi salud se mantiene buena. Tengo 66 años ahora. Mis rodillas protestan al subir escaleras. Mi vista requiere lentes más fuertes. Pero mi mente está afilada como siempre. Regina hace evaluaciones anuales, no porque sea necesario, sino porque ambas encontramos humor irónico en documentar oficialmente mi competencia continua. Mis resultados mejoran cada año. Ella dice que mantenerme mentalmente activa con el trabajo de la organización probablemente ayuda. Pienso en mi esposo a menudo. Me pregunto qué habría hecho él en mi situación. Probablemente habría confrontado a Mauricio inmediatamente, con menos sutileza y más emoción. Quizás esa habría sido la respuesta correcta también. No hay manual único para estas situaciones. Cada persona debe encontrar su propio camino hacia la justicia. El mío requirió paciencia, documentación y determinación fría. Funcionó para mí. La casa vale más ahora, mucho más que los 350,000 de hace 5 años. El vecindario se ha desarrollado. Me han ofrecido casi 500,000. Rechazo cada oferta.
Esta casa representa algo más que valor monetario. Es donde crié a mi hija, donde pasé 40 años con mi esposo, donde enfrenté mi mayor desafío y prevalecí, donde mi nieto está creando memorias felices. No la venderé. Eventualmente será de Vanessa, como Mauricio siempre quiso. Pero será por herencia apropiada, no por robo y manipulación. He aprendido que la justicia no siempre llega rápidamente, que frecuentemente requiere trabajo duro, paciencia estratégica, documentación meticulosa, que las víctimas deben pelear por ser escuchadas, especialmente cuando son mayores, que el sistema puede funcionar pero solo si le das evidencia irrefutable, que la edad puede ser percibida como debilidad, pero también puede ser fortaleza. Décadas de experiencia importan. Décadas de observar, documentar, entender cómo funcionan sistemas importan. Mauricio pensó que la edad me había vuelto débil, vulnerable, fácil de manipular. Olvidó que también me había dado experiencia, sabiduría, paciencia. Olvidó que había pasado 30 años cazando a personas exactamente como él. Personas que creían ser más inteligentes que el sistema. Personas que subestimaban a sus oponentes. Personas que pensaban que podrían escapar sin consecuencias. Yo las encontré a todas. Documenté cada irregularidad. Cerré cada salida. Mauricio era solo otro criminal, quizás más personal, pero los principios eran idénticos. 40 invasiones. 40 veces que creyó salirse con la suya. 40 veces que documenté meticulosamente. Él quería mi casa, mi dinero, mi vida. Terminó pagando con su propia libertad. La ironía es perfecta. La justicia es satisfactoria. Y yo finalmente vivo en paz. Él pensaba que la edad me había vuelto débil. Olvidó que también me dio experiencia.